Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos escuchen. Hoy, bienvenidos a Desinformados. El día de hoy nos acompañan... Hola, mi nombre es Gabriela. Gracias por la invitación. Soy una reportera que viene por parte del Tiempo. Mi nombre es Amir Solivanegas Cárdenas, soy un historiador interesado en el contexto político y sobre todo en el tema relacionado con el conflicto armado de Colombia. Es muy importante entender esto porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Mi nombre es Lucía Ávila y yo vengo a hablar desde aspectos más personales, con reflexiones y puntos de vista, pues como el pueblo colombiano. Hola, mi nombre es Daniel, pues yo también soy una persona común, simplemente que le gusta opinar y pues este tema me pareció bastante bien para venir aquí a platicarlo. Hola, mucho gusto a todos, yo soy Juan de Guevara, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a ser un reportero dedicado específicamente para hacer los puntos claves de la violencia y toda la parte que hace respecto a la violencia. Mucho gusto, soy Sebastián Quintero, su voz principal y moderador de este grandísimo podcast. Buenas tardes a todos, es un honor estar aquí con unas personas tan maravillosas y hacer parte de este equipo que va a hablar hoy de la violencia en Colombia. Ok, en este caso yo soy un analista social, vengo de la Universidad Distrital y vamos a estar enfocados en las víctimas, en las cifras y en los costos y consecuencias que nos dan todos los hechos que vamos a mencionar a continuación. Retomando, el podcast va a estar dividido en varias secciones importantes sobre los hechos de la violencia en Colombia. Este podcast busca resolver 3 dudas importantes. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué hizo posible que esto nos pasara? Empezando por... Es importante ver el contexto histórico de Colombia en la medida de que nuestra historia es también la historia del conflicto armado, donde nuestra época en particular para tener que analizar acerca de este conflicto bipartidista entre liberales y conservadores se concentra principalmente en las fechas de 1920 a 1958, en lo que sería la época de la violencia. Claro, esta parte es muy importante. Obviamente esto empieza un poco desde más atrás, porque digamos que viene una serie de guerras civiles, fueron 9 guerras civiles que terminaron con la guerra de los 1000 días, estaba de 1899 a 1902, y eso un poco también habla de esta guerra bipartidista que afecta el periodo de la violencia. Listo. Y con respecto a este periodo de la violencia, que hemos discutido que desde 1920 hasta 1958, pues notamos este conflicto que es casi sectario, ¿no? Literalmente es un problema en el cual es bipartidista, en el cual tienes que ser liberal o tienes que ser conservador. Y literalmente eso se vuelve peor aún cuando tenemos manifiestos literalmente de parte de Olariano Gómez, que estuvo en 1950 y 1953, que eran puramente conservadores. Y eso genera un conflicto y una violencia entre todos los ciudadanos. Y entonces empieza esta ideología de, bueno, si no logro convencerlo por palabras, vámonos a los palos, vamos a violencia, vamos a intentar influir lo que yo pienso y vamos a marcar un territorio muy importante en nuestra zona de influencia a partir de eso. Y eso es lo que genera esta época de la violencia. Es muy importante tener que ver que esta afiliación partidista que se presentan con las instituciones es lo que generalmente configura el curso de este conflicto armado, principalmente porque para el caso que mencionas es importante resaltar la relación que tiene el Partido Conservador con la Iglesia Católica, ya que ahí hay una justificación moral importante de las acciones y de las políticas que ellos toman alrededor. Pues a ver, a mí siempre me pareció una locura también que pues la iglesia se mete en estos asuntos, pero igualmente pues es lo que suele pasar y pues de parte mía, que simplemente yo no he vivido la violencia pues literalmente, pero sí siempre me ha dado como muy duro, como mis antepasados, mis abuelos que también fueron desplazados, entonces me parece una locura que haya como tanta movilización, como tantas instituciones metidas dentro de esto y pues que nadie haga nada pues para solucionarlo. Me parece una locura. Pasando más directamente a los bandos que influyen en esta guerra, que es monopolizada y afiliada a las instituciones del Estado, pues la guerra se da directamente entre cachiporros y chulavitas. Pues digamos los chulavitas siendo grupos financiados y los cachiporros siendo campesinos queriéndose defender. Hablas de los pájaros, ¿cierto? Un grupo literalmente importante de chulavitas, que son muy conocidos literalmente por eso. Eran asesinos básicamente del gobierno, es decir, todo el mundo sabía eso. Y aparte, el problema de esa parte es que a partir de eso la violencia se encrudece. Ya no estamos hablando de nada más golpear a la gente o algo así, estamos hablando de crímenes sexuales, robos de tierra, desmembramientos, descabezar a gente, literalmente por lo que piensa.
Ok, aquí quiero que no lo dejemos solo en que estamos hablando de cosas sin fundamento. Quiero mostrarles un poco los datos y la magnitud que tuvo esta violencia bipartidista en Colombia. Solamente en Tolima se estimaron 16.000 muertos entre 1949 y 1957. Esto nos deja cerca de 300.000 personas desplazadas o personas que sufrieron exilio, lo que hoy conocemos como desplazamiento forzado. Además, también tenemos unas 40.000 propiedades que fueron abandonadas. También tenemos cerca de 200.000 personas que murieron a causa de esta violencia partidista. Entonces, con esto también vemos que la violencia en Colombia o estos medios se siguen usando hasta el día de hoy, y no solo para fines políticos, sino también para fines económicos muchas veces. Claro, y ya que tratas de informarnos sobre las cifras, también considero que es muy importante en el enfoque periodístico recalcar que en estos tiempos las personas del común no tenían conocimiento de esta información que tú estás brindando, ya que los medios periodísticos y los medios de información también estaban controlados por estas instituciones. Entonces, claro, debemos recalcar eso, ya que las personas no conocían de esto y eran bastante ignorantes al respecto. Para terminar este primer capítulo, yo creo que una reflexión importante es que esta violencia bipartidista lo que hizo fue degradar la moral social del pueblo colombiano. En otras palabras, normalizó la violencia para brindar el abrepuertas de lo que después sería la verdadera violencia, como por ejemplo en uno de los casos más oscuros de la historia colombiana, como lo es ¿El Bogotazo? el Bogotazo. Hablamos de Bogotá. Bogotazo, 9 de abril de 1948. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, obviamente el líder liberal y populista. Y a partir de que él se muere, pues hay una cantidad de protestas durante todo el país, pero muy importante en Bogotá, porque literalmente marchan hacia el Palacio de Justicia y literalmente se vuelve el caos. Es un momento en el cual hay una máxima idealización política, donde hay una crisis hegemónica y a partir de eso el gobierno genera una ola de represión. Ya no solo es que cualquier idea que tú tengas que sea un poquito liberal, literalmente te notan como lo que ellos llaman un movimiento gaitanista. Entonces, cualquier cosa que literalmente tenga un poco de ese tinte, ya sea agrario, popular, obrero, de cualquier índole, es gaitanista. Y lo que hace literalmente esta gente que es liberal, empieza a tomar eso y es lo que va a terminar desembocando en lo que vendrían a ser las guerrillas, como pensamiento ideológico. Es importante remarcar que para la fecha de 1953, bajo un golpe de opinión, se da en este caso el alzamiento al poder de Gustavo Rojas Pinilla, quien estaba interesado en la amnistía y principalmente en tener que tratar de desescalar un poco la situación que se estaba presentando. Asimismo, es importante también tener que resaltar que principalmente hay un lío con el que muchas de los grupos liberales pues estaban de acuerdo en el tema de poder seguir con ese ideal que él estaba tratando de implantar en ese entonces, aunque algunos grupos liberales, especialmente los más apegados hacia las ideas comunistas, no estaban muy de acuerdo. De todas formas, el Estado particularmente estaba buscando pues más una respuesta tajante, principalmente por el ideal comunista que había de fondo para ese particular caso. Digamos que después de este enrollo de Rojas Pinillas, digamos, surge un acuerdo, y es muy chistoso porque por primera vez conservadores y liberales se ponen en marcha, digamos, los dos para idear un plan. Entonces, quitan del poder a Rojas Pinillas y se crea algo que se llama el Frente Nacional. ¿Qué es esto? No es más que un acuerdo para cederse el poder cada 4 años en pro de que ninguna otra persona pueda obtener el poder. Y pues esto pues da pie a que se creen grupos al margen de la ley que creen que esto es una injusticia. En ese punto pues muchos grupos famosos como digamos las FARC. Las FARC, claro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto surge a partir de que el ejército hace un ataque a lo que ellos llaman repúblicas independientes, es decir, que ya están fuera de control ideológicamente pues, de lo que quiere el gobierno. Y ocurre básicamente por un evento en Mosquetala en mayo de 1964. Lo que ocurre ahí es una injusticia, que básicamente hay una toma por parte del gobierno. En ese momento ya estaba el Estilo Fijo y intentan pues acorralarlo en ese lugar para sacarlo de Tolima.
Él se logra escapar, pero en vista de literalmente de esa injusticia, 2 años después, en 1966, es cuando toman ya el nombre de FARC. Es importante tener que hablar también de otro de los grupos importantes que a día de hoy están presentes y pues siguen influyendo en la historia del conflicto armado de Colombia, especialmente en nuestro presente, que es el Ejército de Liberación Nacional, que surge por la fecha de 1962. Asimismo, creo que la principal característica que ellos tenían era de que ellos se acogían, digamos, como a una alternativa donde no estaban tan alineados por las FARC porque abrazaban más otros ideales a nivel del comunismo y el marxismo principalmente. De la misma manera que ellos también estaban interesados en el tema de cómo, digamos, la revolución cubana se estaba presentando en ese entonces en Cuba. Por último, es muy importante tener que hablar de que ellos principalmente son una divergencia a los ideales comunistas, principalmente porque trataban de ir por una corriente más hacia lo que estaban haciendo los jóvenes en Cuba. Yo creo que otro grupo guerrillero del que hay que hablar 100% es del M-19, claramente porque él nació a partir pues, de un robo de unas elecciones y pues fue algo muy loco y luego se tomaron el Palacio de Justicia, pero también, o sea, es importante saber que de ahí salió nuestro actual presidente. O sea, siento que es algo que hay que hablarlo más tarde, ¿no? Sí, como dices, verdad, el problema fue por la legitimidad en la década del 70, si no estoy mal, por el gobierno de Misael Pastrana, que fue del 70 al 74. Y toman el nombre del movimiento 19.000 por literalmente pues, esas elecciones que dicen que son fraudulentas. Entonces, para recargar este apartado de guerrillas, entonces pues básicamente podemos ver que las guerrillas surgen a través de diferentes injusticias, cada una de su propio origen, y buscan, digamos de alguna manera, cambiar el rumbo social del país. Es muy importante remarcar el hecho de que eran de índole liberalista o socialista en ciertos casos, porque al principio, como estos grupos surgen al margen de la ley, es decir, grupos que no hacían, o sea, que no tenían, digamos, como problema con el monopolio de la violencia del Estado, sino que simplemente buscaban que municipios invisibilizados pues fueran escuchados, porque obviamente el Estado tuvo mucho abandono en esas décadas. Sí. Y al principio fueron financiadas por grupos socialistas grandes como el bloque de la Unión Soviética. Claro, y hay que tener muy en cuenta que todo lo que sucedió en nuestro país también tiene relación y está muy inspirada en lo que pasó también en esas mismas épocas en los países vecinos de Latinoamérica, como lo pueden ser Chile, Argentina, porque nosotros no fuimos los únicos que tuvimos una dictadura, sino nuestros países vecinos también tuvieron que vivir momentos de violencia, momentos de dificultad política. Entonces todo esto no es solamente una situación segregada o que no tuvimos que ver como con la geopolítica, sino que todo tuvo que estar relacionado con lo que estaba pasando también en los países vecinos. Sí, y como dices también, no solo es para la parte tanto positiva como ver literalmente un ejemplo de qué es lo que están haciendo pues, nuestros vecinos latinoamericanos, sino también por influencias de otros. Es decir, parte también de esto es literalmente que Estados Unidos pues tenía un acuerdo literalmente con el gobierno para poder sacar a estas personas con este tipo de pensamiento ideológico. Literalmente en el programa de Marquetalia, ellos tuvieron que ver también eso. Estados Unidos estuvo literalmente en ese tipo en esa toma. Influyendo directamente también como en la Operación Cóndor. Básicamente es muy importante esto que se está mencionando porque en este cierre, digamos, de la violencia bipartidista, se puede ver una guerra de bloques. Bloque occidental contra el bloque no oriental, sino soviético. Entonces, pues, esto hace que sea más marcada, aún así, los índoles de los partidos que en ese momento, pues, lideraban la guerra. Ahora, cerrando este capítulo, entramos a la época más fuerte y cruda sobre el conflicto armado en Colombia. Para empezar a hablar un poco de esta época hay que entender de que teniendo esta violencia bipartidista también hay como una injerencia principalmente tanto del gobierno de Estados Unidos como
de las influencias que se dan a partir de los gobiernos latinoamericanos, con una particularidad: empieza a surgir el narcotráfico entre estas épocas que van más o menos desde 1982 hasta 1996, donde con lo que estaba ocurriendo principalmente a nivel de esa influencia de la Guerra Fría, ahora empieza también a existir lo que son el concepto, digamos, no es precisamente un concepto nuevo, pero empieza a estar ahí el de los paramilitares, precisamente con el objetivo de tener que neutralizar esas guerrillas. Además de que, como el narcotráfico también estaba haciendo su propio camino, estaban interesados principalmente pues en esas ganancias monetarias que ellos obtenían a partir de tener que mover la droga a varias partes del mundo, especialmente en zonas como Europa o Estados Unidos. Claro, y lo siento. Claro, y es muy importante resaltar que en esta época de los 70 y los 80, la economía colombiana experimentó un profundo cambio debido a la entrada del narcotráfico, de las drogas, de los laboratorios de cocaína, de los cultivos de marihuana. Esto empezó a surgir y empezó a cambiar la economía colombiana de una manera muy profunda y empezó a arraigarse como parte de la cultura también. Claro, eso también es parte muy importante en nuestra historia, como empezando ya a responder la pregunta de qué nos pasó, ¿no? Entonces, el narcotráfico, digamos que no es solo una parte interna de Colombia, obviamente está afectado por muchas políticas externas, tiene factores externos que, digamos, a Colombia inyectan un montón de dinero y como nuevos actores, entonces se pasa como de este misticismo guerrillero de los 60, digamos, a un pragmatismo narcotraficante que está aceptado socialmente, sobre todo como una manera de cambiar clases sociales. Entonces es un caso de éxito de la gente pobre que se vuelve ultramillonaria con este negocio del narcotráfico. Entonces podemos ver efectivamente que pasamos de una guerra civil de guerrillas y estos grupos al margen de la ley que respondían a injusticias únicas, a ver cómo se convierten en cárteles de la droga especializados. Obviamente combatiendo contra nuevos actores armados, como se menciona, como lo son el cártel de Medellín, el cártel de Cali y grupos paramilitares que, entre otros oficios de exterminar a grupos guerrilleros, secuestrar, extorsionar, se meten al negocio de la droga. Claro, pues ahí gana la ventaja de literalmente ser grupos al margen de la ley. Si literalmente la ley no está pendiente de ti, pues entonces uno puede empezar a hacer lo que quiera, ¿no? Y pues la droguita deja mucho dinero, entonces obviamente ahí está pues la ventaja. En efecto. Entonces, para más o menos terminar este tema, vamos viendo que, como ya mencionamos, la narcocultura empieza a ser una realidad colombiana. Y como veníamos de la degradación moral y normalización de la violencia desde los tiempos bipartidistas, esto simplemente se adopta y se convierte en la nueva realidad colombiana. Es cuando entonces tenemos pues ya que, por ejemplo, para poder tratar todo el tema de las... ¿cómo se llama eso? Cuando están intentando sacar a la gente que tiene problemas con la ley, ¿cómo se llama? ¿Reinserción? ¿Extradición? Eso, extradición. El problema de las extradiciones literalmente a Estados Unidos, que literalmente... Entonces empieza a haber una ola de terror, ¿sí? Por estos cárteles, y entonces tenemos conflictos de bomba, y entonces tenemos el problema del magnicidio de Luis Carlos Galán, que era candidato liberal en 1989, que querían organizar el Estado, y obviamente eso no les servía pues a estos cárteles. Y luego tenemos aspectos como las bombas para el DAS y el espectador, y entonces se genera entonces ya la ola de violencia otra vez vuelve a escalar. Entonces ya no estamos hablando de individuos y atacar a una sola persona, ¿sí? Sino que estamos hablando directamente de atacar incluso a gente que no lo tiene que ver. Por ejemplo, con la bomba de Avianca. Tienes un objetivo, un par de objetivos, y no me importan los demás, sencillamente los voy eliminando. Yo creo que es muy importante tener que hablar de una ley que en particular fue como un paraguas para lo que dio a lo que también llamamos como narcoparamilitarismo. Y es que la ley 48 de 1968 permitió de que la lucha contra insurgente en cierta medida se privatizara.
especialmente porque como empieza a haber todo este conjunto de intereses entre paramilitares, entre guerrillas, entre cárteles, lo que hacen normalmente los cárteles para principalmente tener poder y expandir más como tal, lo que uno podría llamar como un imperio de la droga, como se quiera decir, está en el hecho de que veían de que esos intereses se alineaban con la parte de los paramilitares, porque claro, hay territorios que son ocupados por las guerrillas, ¿no? Esos territorios ocupados podrían servir sencillamente para poder utilizarlos como tierras de cultivo de lo que pueda ser hoja de coca o cualquier otro material requerido. Esto es importante porque así como también surgen grupos durante esa época como Muerte a Secuestradores, la MAS, y también muchos de los movimientos políticos que digamos terminaron convergiendo en lo que fue la toma del Palacio de Justicia, es lo que en general vamos a ver como esa alianza entre los cárteles y los paramilitares. Hablando más sobre alianzas y no sobre esas alianzas, también hay que destacar diferentes procesos de paz que se llevaron en estas épocas, digamos como el de Betancourt. Entonces básicamente Betancourt buscaba hacer un proceso de paz, algo primigenio con las FARC, que pues obviamente no resultó bien. Déjame decirte en este punto que justamente esta dinámica generó una profunda desconfianza entre las élites locales y regionales. ¿Qué pasa? Esto resultó en que logran combinar todos los frentes de lucha en uno solo, esto resultó en el asesinato sistemático de los militantes y dirigentes de la UP. ¿Esto qué significa? En este caso, hacían procesos de paz en los cuales intentaban reinsertar a estos militantes de las guerrillas al pueblo colombiano, pero esto resultaba en que después aparecían misteriosamente asesinadas a estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que provocó fue una profunda desconfianza y que la probabilidad de realizar un proceso de paz más adelante fuera más complicado y difícil por la desconfianza que existe entre las partes que están intentando llevar esta paz. Sí, el gobierno de Andrés Pastrana también lo intentó intentar sacarlos del Caguán, hablar con las FARC, pero siempre hubo esa desconfianza. Aunque se hacían políticas para poder hablar de la paz y pues intentar llegar a ella, también por la parte de atrás pues se estaban movilizando tanto las FARC como el gobierno por esas cosas, porque nunca había existido esa confianza. Y es muy importante resaltar este actor casi invisible, pero muy importante. Y es que nadie confía en el Estado. El pueblo no confía en el Estado y por eso apoya a grupos guerrillos y apoya a grupos paramilitares. Y las guerrillas no confían en el Estado tampoco y por eso no quieren firmar paz con ellos. No, y pues lógicamente nadie confía en el Estado porque ellos también están metidos en todo este negocio de la droga. O sea, ninguno se salva en realidad de estar tanto en un negocio de droga como en un negocio de violencia, porque pues al final todo eso da plata. Entonces la gente siempre solamente se mueve por plata. Y en efecto, eso es algo bastante real y que pocas veces se menciona. Que el Estado, 1, tenía un frente de guerra contra las drogas. 2, estaba haciendo acuerdos de paz. Y 3, se codiaba con los altos mandos de los carteles de Cali y de Medellín. Entonces, ¿a qué Estado le creemos? ¿A cuál de los 3? Y eso no es muy viejo, o sea, eso nuestros papás vivieron esa época de las bombas de Pablo Escobar acá en Bogotá, o sea, es un miedo que sigue muy real y muy latente en las generaciones que siguen vivas actualmente. Hablando en términos económicos, justamente si miramos el tema de la droga como un negocio, vemos que es un negocio redondo. Es literal, por algo Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, y es que realmente no tienes que ver con temas de impuestos, no tienes que estar ligado al tema del Estado, no hay alguien que regule realmente esto, y por eso es un negocio tan bueno que salvó a las guerrillas en su momento, que hizo a Pablo Escobar el hombre que fue, y pues que nos ha marcado fuertemente la historia. Y si vamos a hablar de salvar económicamente a alguien, el primero que salva el negocio de la droga es a Colombia, porque recordemos que Colombia pasó crisis en los cuales tenía inyectado dinero de narcotráfico que estaba en bancos, que estaba lavado, y por eso Colombia pudo pasar más o menos a paz y salvo con las crisis económicas en los 90 y muy bien en la crisis de los 2000. Yo creo que es importante tener que resaltar una cosa, y es que debido a que se presentan como dos frentes del narcotráfico y el conflicto armado entre guerrillas y pues también paramilitares, esos dos frentes es lo que configuran al Estado de tal forma que cuando empieza, digamos, a atacar a ambos, como no puede atender a ambos al tiempo, empieza a aparecer esa definición de narcoestado, sobre todo por el tema de que las guerrillas
claramente ven de que ya no es simplemente una cuestión netamente ideológica, sino que para poder sostenerse ellos necesitan de la droga, de la misma manera que el narcotráfico necesita mantenerse para obviamente poder influir en casos como lo que ocurrió con el Mundial de originalmente de Colombia en 1986, que debido a que el gobierno de Belisario Betancur no fue capaz de dar las garantías necesarias para poder establecer ese mundial, se pasó a México y finalmente se terminó cancelando para el país de Colombia. Influencia gracias a lo que estaba pasando. Y hablando de narcoestado, vamos a hablar sobre uno de los hechos más fuertes, que es el magnicidio de Galán. Y es que básicamente el narcoestado era tan real que el más grande capo de Colombia en ese momento era político. Y no es hasta que Galán lo denuncia que el man hubiese podido ser presidente de Colombia sin ningún problema. Claro, es que también es muy importante cuando hablamos del narcoestado y de esta persona en particular, de Pablo Escobar, es la opresión que generaba y la, por así decirlo, las amenazas que generaba, porque cualquier persona o cualquier ideal que a él no le gustaba, él no medía sus actos, no medía su mano, mandaba matar al que sea. Entonces, claro, esa persecución hizo que también muchas voces muy famosas se levantaran, como pues lo de Galán, como lo de, si no estoy mal, Bonilla, era el ministro, si no estoy mal, Sí, creo que sí, mató Pablo Escobar. Bonilla, pero también se callaron muchas otras voces debido a que Pablo Escobar generaba una presión impresionante y unas amenazas que, pues siendo sinceros, yo creo que todo el mundo le temía. Exacto. Sí, ¿no? Y es claro, y hablando más sobre el magnicidio, porque pues si algo, digamos que se recupera en la historia, es que se repite. Y asimismo como con Gaitán, la muerte de Galán también provocó cambios profundos en la política del país. Y pues, o sea, esos cambios hicieron un movimiento ciudadano bastante importante conocido como la Séptima Papeleta. Entonces, pues nada, eso fue promovido por estudiantes, por trabajadores, por todos, digamos, que se consideraban otra vez, digamos, caudillos del pueblo, porque recordemos que Galán era otra vez liberal, así como Gaitán. Entonces, pues digamos que si algo tiene la historia es que se repite. Eso me gustaría mostrar aquí cómo es importante que este movimiento surge de que la gente deja de confiar en el Estado, y es que al darse cuenta de que estos actos de corrupción quedan impunes, se dan cuenta de que realmente el enemigo está infiltrado en el Estado. Entonces no hay forma de respetar una democracia o llegar a un punto en el que se confíe en el Estado que está regulando todo este tema y controlando el tema de la violencia, porque incluso ahí es donde está también el enemigo. Entonces es muy importante ver cómo las respuestas que tiene la gente ante este tipo de situaciones. Yo creo que es importante resaltar algo, que pese a todo lo que estaba pasando durante esta era del narcotráfico en Colombia, que ya entre 1989 y 1990, digamos que sobre todo el cártel de Medellín se empieza a debilitar, principalmente por conflictos internos que ellos tenían, porque tampoco los carteles, digamos que eran una organización realmente muy bien definida con unos ideales que claramente implicaran lealtad. Uno de los carteles que también, digamos, en cierta medida como que canibalizó al cártel de Medellín fue el cártel de Cali. Y en medio de todos estos eventos se produce en la presidencia de Gaviria lo que sería la constituyente del 91, que es muy importante y que viene antes con la Séptima Papeleta para servir como una transición hacia un Estado de Derecho que necesitaba Colombia, porque su última constitución en ese entonces era la de 1886, y con esta nueva constitución no simplemente es para decir ok, vamos a hacer una transición democrática a este país, sino vamos a tomar en cuenta también los actores que están involucrados, en donde también lo que fueron las guerrillas del ELN y las FARC estaban interesados en no solo desmovilizarse, sino participar activamente en esta discusión mediante la Asamblea Constituyente. Bueno, pues yo también quería decir como que, o sea, si siempre toda nuestra historia ha sido marcada por la violencia, si siempre toda nuestra historia, pues no hemos podido confiar ni siquiera en el gobierno ni en nada, entonces pues cómo llegamos a una paz. Ahí yo quería traer un personaje bastante importante de la historia de Colombia, que es Jaime Garzón, que pues esta persona literalmente lo que hizo fue agarrar todo este conflicto que estaba viendo
y transformarlo en todo en humor, cosa que me parece una buena solución, pues algo un poco rebuscado, tal vez un poco que no le sirve para todos, pero para muchas personas sí fue un desahogo ver pues todas estas cosas que hacía Jaime Garzón, y pues me parece que pudo aportar bastante a la paz en Colombia. Y es que encaminándonos más sobre el capítulo de la paz y cómo abordamos este nuevo milenio, si alguien debemos hablar es de Garzón, precisamente porque Garzón es una voz, así como los movimientos del pueblo, que direcciona a la gente en pro de querer avanzar, en pro de no querer repetir la historia. Y pues básicamente Jaime Garzón fue una de las personas que también denunció muchos actos del Estado que eran injustos, muchos actos de los paramilitares, muchos actos sobre el narcotráfico, y pues que lastimosamente murió en el 99. Alcanzó a ver la Constitución, pero no alcanzó a ver ningún acuerdo de paz formal, como lo vamos a ver y como lo vimos nosotros. A mí se me hace muy curioso que literalmente, no sé si es, por ejemplo, con la política de defensa de seguridad democrática, donde literalmente empieza a aparecer los falsos positivos, ya no es necesario que entonces estas personas tengan esa ideología, sino que es como intentar lo que hayas dicho. Tenemos un problema de guerrillas y tenemos un problema de narcotráfico, pues, ¿por qué no las juntamos? Entonces, esta política literalmente lo que hacía era como negar cualquier ideal político que tuviera alguna guerrilla, lo invalidaba por completo. Entonces ahora no, es que ellos son ahora narcoterroristas, entonces estamos luchando contra el narcotráfico mientras estamos haciendo otras cosas de fondo, ¿no? Entonces ver eso, que literalmente entonces es volver a intentar confiar en alguien y luego tener los conflictos de falsos positivos o intercepciones ilegales de mercancía, pues entonces otra vez vuelve a bajar la confianza del pueblo. Sí, no, y es más feo ver el contexto completo, porque después de que se desmantela el cártel de Medellín y desde que se reconfigura la violencia, digamos, funcionando por bandas criminales urbanas y funcionando con cárteles, con los grupos al margen de la ley, que ya dijimos que pasan a ser totalmente cárteles de la droga, y la violencia paramilitar se reencrudece, pasa la seguridad democrática en este entonces. Entonces, digamos que en ese entonces el pueblo trata de volver a confiar en el Estado, y pues el Estado obviamente lo vuelve a decepcionar a través de estas políticas. Yo quiero resaltar algo que es importante, que no se puede olvidar en esta discusión. En esa época, entre el 96 al 2005, que es donde también se presenta la muerte de Jaime Garzón, donde se empiezan a presentar una gran cantidad y absurda de masacres, donde el conflicto toma como una pendiente completamente llena de sangre, llena de un conflicto donde los mensajes se dan a partir de masacres a distintos pueblos que ejecutan varios actores, no necesariamente solo los paramilitares estuvieron involucrados en esto. Y creo que quiero también hacer mención un poco de la historia de uno de los hombres más importantes, porque las Autodefensas Unidas de Colombia es un movimiento que surge bajo como un deseo en cierta manera revanchista y de acabar como tal con el comunismo o con las guerrillas de los hermanos Castaño, principalmente por Carlos, que era el que en ese entonces manejaba a las AUC. Eso a raíz de que ellos también fueron víctimas. De hecho, ellos durante sus primeros años eran campesinos donde normalmente a los familiares los extorsionaban en los campamentos, en los cultivos, en las zonas en donde estaban pues haciendo su labor de campesinos, y que llegó en un punto donde sencillamente, cuando no pudieron pagar una extorsión, terminaron matando a los padres de los hermanos Castaños, con lo cual principalmente fue Castaño el que tomó como esa decisión de quiero crear este grupo para combatir a las guerrillas. Ok, este desplazamiento forzado escala hasta un punto en el que Colombia se convierte en el segundo país con más éxodo de personas, de habitantes. Claro, el primero era Sudán en ese caso, que también tiene una guerra importante. ¿Qué pasa? Esto no solamente afecta en la vida, sino que genera necesidades, y en cuanto a términos sociales, genera un incremento en la pobreza y un aumento de la desigualdad. Cerrando esta etapa, básicamente podemos ver que a raíz de la ola de reencrudecimiento de la violencia, pues eso no hace más que retroalimentar el escenario político y social de Colombia. ¿Qué pasa? Mientras por un lado están las AUC fortaleciéndose y teniendo aval del Estado para actuar libremente sobre el territorio,
En este entonces es cuando las FARC se convierte literalmente en un ejército, reuniendo el frente más grande de guerrilla en toda América Latina, básicamente, con más de 7.000 hombres y varios frentes desplegados, organizados en todo el país. O sea, esto escala de tal manera en la que todos crecen a la misma medida y la violencia escala con toda la ineficiencia del Estado. Uno, para hacer acuerdos de paz, y dos, para mantener el monopolio de la violencia en el territorio. Entrando a un capítulo menos oscuro de nuestra historia, tenemos el acuerdo de paz en 2016. Ok, sí, en este caso me gustaría hablar un poco del rastro que dejó este conflicto, la destrucción física, la destrucción social y simbólica que hubo. Tenemos que hubo pérdidas humanas inmensas. Tenemos más de 200.000 muertes reportadas entre 1985 y 2013. Se registraron también 25.000 desapariciones forzadas y 6.400 menores reclutados. En este caso, más también de 1.1 millones de personas desplazadas forzosamente en este punto de la historia. Me parece muy denso, sobre todo saber que en ese acuerdo de paz se llegaron a un montón de acuerdos que pues la mayoría del pueblo colombiano tomó como hasta un insulto, como el típico de que le vamos a dar representación política a las FARC en el gobierno, y pues son cosas que pues no hay que dejar atrás tampoco, que simplemente se hizo un acuerdo de paz casi que por hacerlo, porque pues en ese momento no se cumplían con ciertos estándares, como ciertos acuerdos que en realidad el pueblo necesitaba y que hasta el mismo gobierno ni siquiera fue capaz de pues pedirlo, ¿sabes? Bueno, llegados a este punto, yo creo que es también importante, debemos responder a la pregunta que nos falta, que es la de por qué nos pasó esto, y hablar pues de las causas que hicieron posible que esta violencia durara tanto tiempo. Yo creo que algo importante para entender esta pregunta es que normalmente se presenta como una especie de múltiple causalidad, y es de que si uno empieza a observar, digamos, los orígenes de tanto las guerrillas como de los grupos paramilitares y en general de todas las facciones que estuvieron involucradas y que siguen estando involucradas en el conflicto, es de que nace de cosas como lo que son la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de recursos, la completa desaparición y falta de atención del Estado sobre zonas que lo requieren. Y ante todo, como estos problemas empiezan a crecer y a crecer, y en la medida que también aparecen soluciones que al final no terminan pues solucionando nada, aunque suene paradójico, genera también revanchismos. Eso es un caldo político muy fuerte que lo que hace es llevar este conflicto cada vez más y más. Y ya entrando, digamos, referentemente a la sección final de este podcast, vamos a dar conclusiones sobre toda la historia del conflicto armado y sobre la paz en sí. Ok, antes me gustaría un poco, ya lo hemos mencionado, pero quiero que tengamos en cuenta qué fue lo que hizo posible que esto nos pasara, ¿ok? Entonces, inicialmente, la debilidad del Estado. Tenemos un Estado que es muy precario, que no fue uniforme en cuanto a todo el territorio, que generó desconfianza en la población y que no fue lo suficientemente capaz de llegar a cada una de las zonas. Entonces, podemos ver o decir, bueno, en este punto ya no tenemos la violencia que teníamos antes, pero esto es una respuesta a medias que se queda un poco atrás, porque nos damos cuenta que sí, la violencia se ha eliminado en las grandes ciudades, por ejemplo, pero hay zonas en las que se centralizó y la violencia continúa. Y hay gente, hay niños que sufren de desnutrición y de pobreza porque tuvieron que estar en este tipo de violencia y sufrieron un desplazamiento. Entonces el tema más importante que yo veo aquí es la falta de un Estado que regulara este tipo de cosas y dejara que la violencia se diera. Estamos en un punto en el que cada vez que sube alguien al poder, solamente está viendo por un bien único o su bien propio y no está dando como debería ser, velando por un bien general que sería de la población entera. Entonces esto hace más factible todo lo que hemos llevado, y una solución a medias que solamente limitó la violencia a pequeños sectores a los que el Estado no llega, no tiene poder,
y dan como solución eso, cuando la realidad es que no hay un punto o una solución real encontrada. Claro, y añadiendo a lo que tú dices y ya como pasando a lo que tú dices de la parte final y las conclusiones, yo creo que también no solamente es necesario responsabilizar al gobierno, que claramente tiene, diría yo, el 90% de responsabilidad, sino también como trayendo a Jaime Garzón, yo creo que la responsabilidad también es por parte de la cultura de las personas. Doy un ejemplo, es que ahorita nosotros tenemos todos los datos y decimos todas las consecuencias de la violencia a manos de Pablo Escobar y el narcotráfico, pero todavía hay mucha gente que que lo vanagloriza y o sea, cree que él fue un influyente bueno para el país y eso hace parte mucho de la cultura, algo que Jaime Garzón también intentó ayudar a las personas a que pues tuvieran un poco más de conciencia, y yo siento que en esta época ya no tenemos excusa porque ya tenemos toda la información a la mano, ya sabemos muchas de las cosas que antes no sabíamos. Es como un llamado a la reflexión y a no comer entero. Me gustaría complementarte en este caso y dar directamente mis conclusiones. Es que sí, realmente el pueblo es el responsable de elegir a sus dirigentes y si el pueblo está cayendo es culpa del propio pueblo. Pero nos damos cuenta de que inclusive ya cada vez menos, pero cada vez que nos mostraban los noticieros, nos mostraban violencia, nos mostraban masacres, el pueblo ha vivido generalmente con un miedo generalizado. Y este miedo lo hacen los medios y pues la gente que tiene el poder para que sigamos seleccionando a estos candidatos que no quieren o que no van a hacer un cambio real en la violencia y todo lo que ha vivido el país. Entonces sí es un problema cultural que hay que solucionar. Ahora es cada vez más posible por el tema de que tenemos más medios de comunicación, más medios de difusión y hay un poco más de libertad de comunicación, libertad de expresión. En ese caso la realidad es que tenemos que ser como más unidos en ese caso, intentar investigar y no comer entero. Ahora, como lo decía, sí tenemos más comunicación y más medios para informarnos, pero también con esto aumenta la ignorancia y el contenido basura y no estamos como viendo la realidad, sino que solo estamos distrayéndonos. Pues yo siento que hace parte literalmente de lo que hemos visto, ¿no? Es decir, si nos enfocamos nada más en una perspectiva y no somos críticos, entonces lo que ocurre es que entonces volvemos otra vez a lo mismo. Traemos en lo primero que vemos, traemos en lo primero que nos dicen y entonces tomamos una ideología y no debería ser así. Parte de lo que yo creo es que hay que afrontarse esas dos circunstancias, aprender a ser personas críticas, que puede ver las ventajas y desventajas de cualquier cosa que se nos presenta. Sí, y eso incluye también en términos de algún presidente, algún poder político, sí. No es tan sencillo como lo que hizo, por ejemplo, Álvaro Uribe, es algo bueno o algo malo, porque obviamente habrá gente ferviente y ese fervor no nos sirve de nada. Necesitamos ser personas críticas. Y aparte de eso, lo otro es a superar, que creo que es más importante, es ese miedo pues a lograr salir y poder decir las cosas. Porque obviamente estamos, pues, como decías, vivimos atemorizados, hemos vivido una violencia durante mucho tiempo y esa parte, aparte de tener ese temor, se ha vuelto un poco apatía, que es pues otro inconveniente pues a solucionar. Yo la verdad tengo un punto de vista un poco negativo a partir de si, pues, si Colombia algún día podrá dejar de ser violento o no. Yo creo que nunca vamos a tener paz, nunca vamos a poder pues, gozar de una paz plena porque básicamente la violencia se ha venido transformando y simplemente ha pasado de unos a otros o pues de unos cárteles de ideologías a intereses económicos. Entonces básicamente nunca se va a acabar esto porque pues la naturaleza del ser humano lo es así y para mí siempre va a existir gente mala y si existe gente mala pues no vamos a poder tener paz nunca. Yo quiero decir algo que va con las conclusiones y creo que son dos cosas importantes. La primera es de que hay que tener cuidado con la voluntad de paz porque la paz es claramente un factor que podemos utilizar para nosotros llegar a un punto común y que asimismo evitemos de que entremos en la barbarie de vamos a dispararnos en vez de tener que negociar al menos nuestras diferencias o nuestros conflictos. Esto quiere decir de que hay que tener cuidado con que nosotros no podemos promulgar paz sin primero saber si esa persona también quiere paz. De la misma manera que quien dice, yo no puedo ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Eso es muy importante y eso es de mucho cuidado. Por otra parte, creo que al menos para lo que está ocurriendo actualmente, que va en dos direcciones. Primero,
Colombia, esperaría yo, y la verdad ruego de que al menos el personalismo político que se dieron con figuras como Uribe y también recientemente con Petro se empiece a abandonar, de que ya nosotros no dependamos de nombres, porque no son nombres lo que tiene que definir al menos el curso de nuestro país, sino es la voluntad de paz la que tiene que guiar hacia un mejor mundo, hacia que sea algo mejor. Y pues por último decir de que ahorita mismo con el ELN, con toda la expansión que está ocurriendo acá en Colombia debido a la negligencia del Estado por parte de Petro, es importante resaltar de que ellos se están sosteniendo bajo el narcotráfico. El narcotráfico creo que es el punto central que toca atacar si se quiere lograr esa voluntad política. Bueno, yo hoy diría que la reflexión que nos queda a nosotros y a ustedes, obviamente, es que el posconflicto, ¿no? O sea, ya hablamos como de los acuerdos de paz, de todo lo que pasó, luego del acuerdo pues con las FARC, la oportunidad para que pues el país reoriente sus esfuerzos no solamente a solucionar esta guerra del narcotráfico, de las guerrillas, sino digamos desde más atrás, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y digamos la infraestructura ya que está dañada como en el mismo estado. Siguiendo sobre esta línea, y es importante decir sobre la voluntad de paz, y es que como pueblo, ¿qué paz queremos? Porque si queremos una paz simplista, en la que la paz signifique ausencia de conflicto, vamos en una dirección equivocada. Nosotros deberíamos ver en pro de una paz que significa restitución de las víctimas, restitución de los hechos, restitución de los campos, restitución de todo lo que conlleva las consecuencias del conflicto armado durante toda la historia del país, porque si no, no vamos a tener paz nunca. Y siguiendo, para finalizar, como Jaime Garzón, cuando muere en el 99, despedimos este podcast, sino antes lanzar una pregunta por ustedes, y es que ¿cómo se alcanzaría la paz hipotética para ustedes en sus casas? Buenas noches, país de mierda.